Buenas tardes chicos, este es el último tema del semestre y son las últimas actividades para su evaluación final. El tema es diversidad de los sistemas biológicos y vamos a ver las características generales de los dominios y los reinos. La diversidad biológica o biodiversidad se refiere a la variedad de las formas de vida que habitan el planeta. Actualmente se encuentran registradas 1.8 millones de especies, de las cuales México posee entre 10 y 12%. Para el estudio de estas especies se utiliza la clasificación biológica, la cual es el arreglo ordenado de los seres vivos en grupos específicos de acuerdo con sus semejanzas y sus diferencias. Para la clasificación científica se utiliza la sistemática, la cual es la rama de la biología que se encarga de estudiar las semejanzas y diferencias de los organismos y los ubica en diferentes categorías. Aquí les dejo un ejemplo muy básico de clasificación. Tenemos el ejemplo de los vertebrados y los invertebrados, los organismos que tienen hueso y los organismos que no tienen hueso. Dentro de estos dos grupos se encuentran otros subgrupos y cada uno en otros subgrupos, de acuerdo a las semejanzas o diferencias que se vayan encontrando entre ellos. La sistemática tiene tres áreas, las cuales son la evolución, filogenia y la taxonomía. Para el estudio de las semejanzas y diferencias de los organismos no solo se basa en las características actuales, sino que estudia la evolución y todos los cambios que han tenido a lo largo del tiempo. Al proceso de clasificación se le llama taxonomía. Lo que hace la taxonomía es ubicar a los individuos en grupos, los cuales se denominan taxa, y estas taxa o grupos se ubican en diferentes categorías. Para asignar nombre a las diferentes especies se utiliza la nomenclatura científica. Aquí está un ejemplo de taxonomía del cardenal norteño. Actualmente existen 8 categorías que son la especie, el género, la familia, el orden, la clase, el filo, el reino y el dominio. Si lo vemos de lo particular a lo general, vemos que el cardenal norteño pertenece al género Cardinalis, a la familia Fringillidae, al orden Passeriformes, a la clase Aves, al filum Chordata, al reino Animalia y el dominio Eukarya. Cada uno de estos grupos tiene sus semejanzas y sus diferencias. Si lo vemos de lo general a lo particular, en el dominio al que pertenece esta especie es el dominio Eukarya. Dentro del dominio Eukarya se encuentran todos aquellos organismos que están conformados por células eucariotas. Recuerden que las células eucariotas son aquellas que tienen un núcleo definido. Después del dominio sigue el reino. Este organismo se ubica en el reino Animalia, en el filum de los cordados, en la clase de las aves, y así sucesivamente se van creando categorías hasta llegar a la especie en particular. Para asignar nombre a las especies se utiliza la nomenclatura científica, la cual se debe al naturalista sueco Carlos Linneo en 1753, quien propuso el sistema binominal, que es un nombre formado por dos nombres, o también llamada nomenclatura binaria. Las especies se nombran con un nombre científico en latín, debido a que anteriormente, como existían diferentes idiomas en el mundo, cada uno nombraba los organismos de acuerdo a su idioma. Entonces fue necesario establecer un lenguaje que fuera universal y asignar nombre de acuerdo a este lenguaje, y que este nombre sea conocido en todo el mundo. En esos tiempos el lenguaje universal era el latín, que era conocido por todos. Entonces se utilizó el latín para nombrar a las especies. Aquí está el ejemplo de la nomenclatura de los humanos. Está la taxonomía, que pertenece al dominio Eukarya, al reino animal, al filum de los vertebrados, a la clase de los mamíferos, al orden de los primates, a la familia de los homínidos, al género Homo y a la especie Sapiens. El nombre científico se compone de dos nombres, como les había mencionado. Se escribe en cursiva
cursiva y si se escribe a mano o a subrayado. Estos dos nombres son el género y la especie. En la taxonomía del humano, el género es Homo y la especie Sapiens. Entonces el nombre científico será Homo sapiens y el nombre vulgar es humanos, que es el nombre con el cual lo conocemos comúnmente. Como actividad 1 van a realizar una lista de 5 plantas, 5 animales, 5 bacterias, 5 hongos y van a investigar su clasificación taxonómica. Existen 3 dominios que son el bacteria, el arquea y el eucaria. Las bacterias y las arqueas son organismos que están conformados por células procariotas, que son aquellas que no tienen un núcleo definido. Los organismos que se encuentran en estos dominios son los pertenecientes a los del reino Monera. Y en el dominio eucaria están todos aquellos organismos que están conformados por células eucariotas, las cuales tienen un núcleo definido, y los reinos que se encuentran aquí son el protista, el fungi, el plantae y el animalia. Y existen 5 reinos: el reino de los moneras, que son las bacterias, los protistas, el fungi, el plantae y el reino de los animales. Recuerden ustedes algunos términos, como son unicelulares, son organismos formados por una célula; pluricelulares, por 2 o más células; autótrofos, son aquellos que realizan su propio alimento; heterótrofos, son aquellos que se alimentan de otras sustancias u organismos. Dentro del reino Monera se ubican 2 filum, que son el filum Echizofita, que son las bacterias, y el filum Cyanophyta, que son las cianobacterias. Cada una tiene sus características particulares. Dentro del reino de los protistas hay 4 grupos de acuerdo a sus semejanzas y diferencias, y cada uno de los grupos tiene sus diferentes filum. Dentro del reino de los hongos vemos que tiene 4 filum, y cada uno de los filum tiene sus características en particular. Y dentro de las plantas también se encuentran 4 filum de acuerdo a sus características, y aquí les dejo sus características generales. Y por último está el reino animalia. Aquí se encuentran 2 subreinos, que es el de los vertebrados y el de los invertebrados. Dentro de los invertebrados tenemos 8 filum, y dentro de los vertebrados tenemos solamente un filum, que es el de los cordados. Y su segunda actividad es investigar las características generales de los filum de cada uno de los reinos, y anexen ejemplos de cada uno. Me lo entregan en un documento de Word. Muchas gracias.